¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición más de Fisherton Plus, en donde repasamos generalmente con un poquitito más de profundidad algunos temas que nos interesan. En general hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de justicia. Hoy vamos a dedicarle tiempo a algo que fue una catástrofe, que sigue siendo de alguna manera una catástrofe natural, que es lo que pasó en Venezuela. Rescatistas santafesinos viajaron a Venezuela para colaborar, para dar una mano. Volvieron y vamos a conversar con algunos de ellos. Forman parte de la brigada USAR de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. Vamos a conversar para que nos cuenten su experiencia y cómo es su preparación, inclusive para este tipo de cosas, con Marcos Solís y con Ezequiel Rojas. Marcos, Ezequiel, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo Muy están? buenas ¿Todo noches. bien? Buen Bien, día. por suerte bien. Quería que nos cuenten un poco, empezando de lo general a lo particular, que me cuenten, Ezequiel, por ejemplo, qué es la brigada USAR para entender mejor. Dale, te explico un poquito. Nosotros somos una brigada certificada bajo el organismo de Naciones Unidas. Somos 120 componentes que pertenecemos a la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios de toda la provincia, a lo ancho y a lo largo. Hace un poquito más de un año y medio logramos esta certificación, lo que nos permite como brigada ante catástrofes, como en este caso fue de Venezuela, pero puede ser inundación, terremoto, colapso de un edificio, eh, salir a trabajar y ser sustentables durante entre 7 y 10 días, que es el máximo que se puede trabajar, el equipo que sale al terreno eh, siendo autosuficientes. ¿Qué quiere decir? De que al lugar donde vamos, la idea es no generarles un problema, sino que tenemos todo nosotros, desde el departamento médico, racionamiento, la logística, eh, bueno, la seguridad, que en este caso Marco es el referente de seguridad en el terreno, y nuestros líderes, todo, tenemos absolutamente todo para trabajar sin tener la necesidad del exterior. Ujú. Marcos, me imagino que para lograr la certificación a la que hace referencia Ezequiel hay que entrenarse y hay que seguir una serie de procedimientos que deben llevar tiempo prepararlos. Recién Ezequiel decía 120 personas de distintos lugares de la provincia. ¿Cómo materialmente se hace esa preparación y cómo finalmente se llega a esa certificación? Sí, la verdad que lleva tiempo. Esto no, si bien con Ezequiel pertenecemos a la brigada estos últimos años, la brigada tiene una conformación de más de 10 años que viene trabajando para, entiendo yo, o nosotros no vimos lo anterior. Entonces, fue bastante llevadero, fue bastante más sencillo agarrar algo que ya estuvo comenzado, quizás no como correspondía, porque hubo que ajustar algunas que otras cositas, pero bueno, veníamos con el camino al menos allanado un poco bueno, enganchamos este último tiempo, estos últimos años y se logró la certificación. Lo que hace la provincia es coordinar con el norte, coordinar con el sur, hacer inducciones, de hecho se le llama de esa manera para dar el primer paso en la brigada. Hacen capacitaciones, hacen entrenamiento y después hacemos una donde estamos la totalidad de las personas, de los que puedan, los que sean citados, para, más allá de que hablemos el mismo idioma, decimos el mismo idioma porque utilizamos las mismas normativas, más allá de que hagamos exactamente lo mismo, puede variar un poco. Entonces se hace esa provincial y por último, bueno, ahí se termina eligiendo los diferentes equipos que van a conformarlo, tanto sea en primera respuesta como en segunda instancia, y, y se logra esto de que no importa que sea, nosotros viajamos con gente no me quiero olvidar de nadie, somos muchísimas localidades, pero bien al norte, Villa Ocampo, Malabrigo y alguien del sur, nosotros de Rosario, alguien del sur, más abajo, Venado Tuerto, toda aquella zona, y la realidad es que no hace falta aclarar de qué estamos hablando, no hace falta
hacer ninguna acotación porque nosotros cuando hablamos nos entendemos todos por igual. Esto mismo se traduce a no solamente en provincia de Santa Fe, sino que si nos toca trabajar fuera del país con la misma brigada USAR en Venezuela, vimos que estuvo Jordania, estuvo Italia, estuvo gente de todos lados, la realidad. Y como estamos certificados por la misma normativa, la misma entidad, más allá de la diferencia de idiomas, cuando marcamos un formulario o hablamos de algo, de lo que fuese, nos van a entender sí o sí. Entonces, eh, lo que se logra es esto. Es verdad que la respuesta en el frente de, si nosotros vamos a un incendio ahora, en este momento, somos convocados, vamos a un incendio, es todo rápido, es todo ya. En estas intervenciones lleva un poquito más de tiempo porque hay que llevar esa información a cargarla a través de lo que se llama software virtual. eh, pero toda esa información rápidamente la tienen todas las brigadas que están participando, entonces es más sencillo esta comunicación. No solamente, como decía recién, a nivel provincial, sino que cualquier grupo que vaya Claro. de la provincia de Santa Fe puede estar en contacto con cualquier tipo de brigada y nos vamos a entender rápidamente y fácilmente. Claro. Ezequiel, vos decías son 120 en toda la provincia, viajaron 40. Yo notaba que en algunas declaraciones ustedes dijeron, bueno, fuimos 40 y volvimos 40, y ya para ir entrando en lo particular, son misiones peligrosas de alguna manera estas, ¿no? Sí, claramente. Nosotros vamos a trabajar a un terreno donde lo principal es la inestabilidad del suelo donde vamos a estar. Eh, Estuvimos trabajando sobre pisos, no sé, 7, 8 y haciendo pozos hasta llegar a un subsuelo donde hay que apuntalar, donde tenemos equipos de apuntalamiento, donde hay que mover con maquinaria pesada, donde hay que mover bloques de hormigón a mano. eh, y todo eso es peligroso. A ver, el riesgo siempre está. Lo primordial para nosotros es que si salimos 40, volvemos los 40 todos sanos y todos con la familia acá en casa esperándonos. Claro, claro. Pero sí, es un trabajo peligroso. Sí. ¿Cuántos días estuvieron? Operativamente trabajando estuvimos 6 días. Ujú. Y después, ¿cuánto tiempo después que sucedió el episodio, el terremoto? ¿A los cuántos días de haber sucedido Fuimos llegaron? a los 7 días de sucedido el terremoto porque inicialmente salió la brigada USAR de Policía Federal desde Buenos Aires con la brigada Puma también de Buenos Aires, entonces fuimos el relevo de ellos. Marcos, cuando ustedes llegaron iban 7 días, todavía existía la posibilidad de encontrar algún sobreviviente, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, nosotros cuando llegamos, desde la UCC se llama, que es la que coordina, la célula que coordina todas las tareas de todas las brigadas, eh, nos destinan a diferentes sectores y bueno, entiendo que sin cuestionarlo nosotros lo que hacemos es atender esa necesidad, pero entiendo que si nos destinaban a ciertos lugares con determinados equipos era por este motivo. Ujú. Nosotros estamos especializados en esta búsqueda técnica. De hecho, Ezequiel pertenece a la búsqueda, no solamente a logística, creo que el recién dijo que pertenece a logística, no solamente a logística, sino que también pertenece a la búsqueda técnica. Y no, aparte de los equipamientos, el equipo que por ahí se adquirió en la provincia, que es uno de los mejores a nivel mundial, también tenemos los binomios K9, entonces fueron destinados todos esos recursos, entiendo que viene por ese lado. Si Ujú. bien no se nos da explicación del motivo, el por qué, no existe eso, simplemente se encomienda una tarea y nosotros vamos y la cumplimos como nos enseñaron, básicamente, como Sí, sí, sí. aprendimos. Ezequiel, y esa tarea, creo que en este caso concreto, en esta magnitud de drama que es el terremoto en Venezuela, ¿qué implicó concretamente entonces? ¿Qué tareas hicieron? ¿Qué vieron? Sí sé que vinieron muy impresionados por todo lo que encontraron y por toda la situación. Contanos un poquito cómo fue la tarea, por favor. Bueno, al darnos un sector donde tenemos que ir a hacer búsqueda, nos piden los equipos de búsqueda técnica. Nuestros equipos de búsqueda técnica fueron adquiridos hace también
un año y medio antes de nuestra certificación por el gobierno de la provincia, y tenemos un equipo de última generación. Lo que eso nos permite es, mediante escáneres, eh, cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, son distintos equipos, un conjunto de equipos, buscar si tenemos vida, si hay respiración, si tenemos movimiento, gente atrapada. Con el simple movimiento de la respiración de la caja torácica ya nos indica que tenemos vida abajo. Estamos hablando que contamos con una profundidad de hasta 30 metros, si mal no recuerdo, pero estamos ahí en esa profundidad que los equipos nos detectan. Tanto la respiración como el movimiento de un dedo o lo que sea. ¿Llevaron perros también? Sí, llevamos perros. Tenemos 3 perros de la brigada K9, los 3 perros certificados. Estuvieron trabajando, la verdad, de una manera increíble. En mi caso particular, nunca los había visto trabajar de esa forma. Tenemos, bueno, en conjunto con los perros, trabajó el equipo de búsqueda técnica. Entonces, entre los dos, la información que yo tenía en mi equipamiento, en mi tablet, donde veo lo que hay abajo, el perro me lo confirma. Marcos, ¿y dónde, recién Ezequiel más temprano nos decía, somos autosustentables, no necesitamos nada? ¿Cómo es, dónde duermen, se alimentan con alimentos que llevan desde acá? ¿Cómo es un poco la logística en esos 7, 6, 10 días que están fuera trabajando? Sí, nosotros decimos 6 días porque realmente fueron 6 días netamente operativos. La realidad es que nos dedicamos, no digo un día, pero casi toda una jornada, tanto sea para el armado de la base como el desarmado de la base. Nosotros cuando llegamos nos designan, no es que llegamos y elegimos un lugar como Al azar, claro. a simple vista, sino que justamente nos dicen, o sea, nos ponemos a disposición. Se le llama RDC, bueno, como esto, cada cosa tiene su nombre, pero bueno, llegamos al lugar que corresponde para ponernos a disposición. Nosotros decimos qué cantidad de personal viene, qué equipos traemos, qué recursos, cuál es nuestra idea de base que requerimos, o sea, el espacio físico que necesitamos, y en base a eso nos designan un sector. En este caso nos juntaron con el Ejército Argentino y bueno, con nosotros también viajó el contingente de Córdoba, la USAR de Córdoba, si no recuerdo mal, la 10, ¿no? Corregime cualquier cosa, la ARG 10. Sí, la 10. ARG 10. Bien, y compartíamos con personal de Brasil. Entonces, tiene que ver eso, nos indican dónde, y ahí comenzamos con este armado de la base operativa que tampoco es como nosotros queremos, sino que está establecido. Hay 2 o 3 modelos, según la cantidad de personal que tengas, se nos recomienda un modelo de base. Entonces, en un sector armamos las carpas, nosotros tenemos catre también aparte de las carpas, no es que dormimos en el piso. La verdad que hubiésemos dormido bien en el piso porque estábamos en una cancha de césped sintético y era impecable. Pero tenemos catre, y entonces se designas diferente el personal por las carpas, y después con los gazebos vamos separando lo que simularíamos oficinas de trabajo o lugares de depósito con los gazebos. Armamos todo un sector que tiene que estar vinculado. El mejor ejemplo es nosotros cuando volvemos de trabajar, volvemos con suciedad, contaminados le llamamos. No podemos poner el ingreso de contaminación que pase donde, por ejemplo, el personal está sin la ropa protectora o consumiendo el comedor. Nosotros decimos la sala de estar o el comedor, que es donde estamos consumiendo algún alimento. No puede ingresar por el mismo sector, no debería estar ni cerca. Entonces está bien armado para que se atiendan todas las necesidades y no llevar esa contaminación a la base operativa, donde estamos limpios y estamos sin ropa de protección y estamos descansando. Básicamente volvemos y vamos a descansar. Marcos, ¿la alimentación la llevan desde acá también? ¿La alimentación de ustedes? Sí. La alimentación va de acá. Va a depender, siempre nosotros las primeras 72 horas las tenemos que llevar con nosotros.
Ok. en la mochila de mano, de hecho, sin ir más lejos, el primer contingente estuvo 12 horas varado en el aeropuerto y entiendo que pudieron resolverlo de esa manera. Claro, claro. No nosotros, sino el primer contingente que Sí, 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 fue sí. los primeros días. Sí, sí. Marcos, ¿y los fondos para todo esto los aporta la provincia de Santa Fe en este caso? Provincia y la federación, bueno, harán sus convenios, sus acuerdos. Por ahí nosotros no tenemos el dato exacto, pero sí entiendo que claramente viene por parte de la provincia y en consecuencia de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. Claro, claro. Ezequiel, ¿el gobierno venezolano era el que coordinaba un poco todo esto o no? ¿O eran coordinaciones parciales entre los grupos que iban llegando? ¿Cómo era la organización de la ayuda? Porque ustedes nos mencionaban No, recién que había de todos lados. Bueno, recién comentaron el ejército argentino, de Córdoba, mencionaron otros países también. Es decir, ¿quién llevaba la organización de toda esta ayuda internacional? no, al momento de la catástrofe, cuando el país involucrado se ve totalmente, eh, no me sale la palabra, Sí, colapsado sobrepasado, cuando está sobrepasado y pide la ayuda internacional, un país llega, el primer país que llega se hace cargo de lo que es la recepción de todas las brigadas y es el que va enviando a los equipos a cada lugar. Ezequiel, no entendí bien. El Nosotros, primero que llega no es el país de origen. como está sobrepasado, Sí. trabajan en conjuntos. El país de origen trabaja en conjunto con la brigada que tenemos ya armado de cómo Ajá. se va a trabajar. Esto es a nivel mundial. Ah, ok, Entonces, ok. cuando se activan las brigadas USAR a nivel mundial, siempre se trabaja de la misma forma, siempre. El Ok. país que es el afectado va a colaborar con el que se está haciendo cargo, no es que la orden la da Italia, Argentina, el país que haya ido. No, no, no. Se trabaja todo en conjunto, justamente bajo las reglas que hay y cómo se va a seguir. Ujú. Y en este caso, ¿quién fue, qué país o qué organización se hizo cargo de comandar un poco la organización? La verdad ahí, no lo- sabría ahí decirte lo para ser sabemos. tuyo, porque no estamos en ese área, Ok. entonces como que no tenemos esa información. Algo que me llamó mucho Ahí sí, agrego por las dudas. sí. Eh, Así como nosotros, el ejemplo es simple, si nosotros hubiésemos llegado primero al lugar, hubiésemos tomado esa parte administrativa, porque si nosotros llegamos y queremos ir a trabajar, cuando lleguen el resto de No las saben dónde USAR, ir. no sabrían dónde ir. Claro. Entonces tenemos que, junto, Entiendo. se le llama el lema, que son los locales. Junto con los locales decimos, ok, mira, tenemos esta situación, mapa satelital, ver cuál fue el lugar afectado y hacemos la primera división, a grandes rasgos, la primera división de sectores y a medida que van llegando, se le toman los datos y lo vamos destinando a hacer el primer reconocimiento al menos, porque nosotros si llegaríamos primero, ni siquiera quizás iríamos a hacer reconocimiento del lugar, sino que nos quedaríamos en el Claro. aeropuerto. En este caso, se arma en el aeropuerto, al ser internacional, llegan todos a un aeropuerto que, en primera instancia, lo que se tiene que hacer es asegurarse de que el aeropuerto esté operativo, porque puede ser que En el este caso aeropuerto también tenga en daños este caso había estructurales. quedado no operativo el aeropuerto principal, ¿no es cierto? Claro, donde deberíamos, el más cercano, no estaba operativo y quedó donde fuimos nosotros, que ahora se me fue con M, pero se me fue el nombre. Pero bueno, Maiquipea, estábamos, sí, bueno, algo así. sí, Maiquipea. Estábamos a menos de una hora de viaje. Ujú. Eh, Lo que me llamó mucho la atención de entrada es que se hablaba de una X cantidad de víctimas, a esta altura me están hablando de 4.500 víctimas, 13.000 heridos, pero en base a cálculos de organizaciones internacionales dicen que, y escuché que había desaparecido 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, me parecía un número enorme, porque si están desaparecidos a esta altura del tiempo transcurrido, quiere decir que muy probablemente sean víctimas, ¿no? Casi seguramente. ¿Puede ser ese el número? Que todavía hoy se sigue hablando de 20.000, 25.000 desaparecidos. ¿Ese puede ser la Ahí, verdadera magnitud de las víctimas finalmente? ahí
Yo no recuerdo ese, si hablo con ese como si estuviésemos No, al pero lado, está ¿no? perfecto, sí, Porque esta es una conversación. eh, porque hubo un equipo que sí se alejó bastante, bastante de la base, la conversación fue, no importa qué tan lejos vayas, el escenario es un poquito peor, Ah, ¿sí? sí. A medida que sí. Y nosotros estábamos en el epicentro, que era Caraballeda. Eh, sí, Caraballeda es la La localidad, Guaira. pero sería La Guaira, exacto. Es la Guaira. Exacto. Ujú. Eh, entonces, si era un poquito peor y hicieron varios kilómetros y era manzanas enteras de la misma situación, sí, seguramente. El Uf. número es altísimo y es difícil de dimensionar. Nosotros teníamos nuestro fuerte durante esa semana de trabajo, el fuerte era a 100 metros, 200 metros de la base operativa. Eh, entonces hacíamos ese recorrido, no más de eso. Solamente este equipo que se alejó un poco más, a hacer alguna tarea puntual que la habrán solicitado, pero, pero no vimos más allá de eso. Ujú. Entonces, la panorámica no la conocemos, no la sabemos. Sí vemos en el noticiero y esas cuestiones. Nosotros íbamos de la base al lugar de trabajo, estábamos las 24 horas del día en un lugar y no salimos de ese lugar. Entonces, es difícil. Ahora, el número que me digas, yo te digo, seguramente. Por lo que vimos, seguramente. Tremendo, es tremendo, realmente, inimaginable. Ezequiel, En realidad, en ese caso, cuanto a números, manejamos los mismos números que los medios pueden llegar a decir. sí, sí, sí. Ahora, Ezequiel, Porque, en base a lo que recién contaba Marcos, de que ustedes estuvieron muy focalizados en un sector, pero habrán visto antes, durante o ahora mismo, después de volver, habrán visto las noticias y la magnitud de la catástrofe. ¿Cuánto tiempo puede llegar a llevar remover todos los escombros y recuperar el cuerpo de todas las víctimas? Porque por lo visto, por lo que se ve desde acá a distancia y por los canales de televisión y por los cronistas, es monstruosa la magnitud de lo que sucedió. ¿Cuánto puede llegar a llevar? Ya no digo reconstruir, hacer viviendas nuevas, no, estoy diciendo remover los escombros de lo que hay y recuperar los cuerpos. Y además en mira, este número. eh, la magnitud es realmente increíble y lo que uno ve en redes sociales o en la tele no se acerca ni a un 5% de lo que es estar ahí al lado. Ah, la flauta. Eh, es increíble no ver nada en pie, todo derrumbado, todo demolido. No, realmente increíble y es muy fuerte, muy fuerte, muy chocante. En cuanto al tiempo, no te puedo decir exactamente, según lo que escuché, y no lo digo afirmándolo, pero hasta 6 meses puede llegar en la remoción de escombros. Ujú. Hay una realidad. Si bien nosotros cuando fuimos ya había maquinaria pesada trabajando, tampoco es que está minado de maquinaria pesada. Eh, no hay tanta y tiene que venir de distintos lugares. Las máquinas que hay son muy grandes y es mucha cantidad de hormigón para mover, mucha cantidad de hormigón. Claro, sí, sí. Y Ezequiel, también después darle un destino final claro, a ese claro. ¿A dónde hormigón. llevar todo eso, no? Claro, porque no es solamente sacarlo, hay que sacarlo y depositarlo en algún lugar eh, con el tratamiento que tiene que tener por la contaminación. No Sí, nos sí, sí. tenemos que olvidar que también hay mucha contaminación de un montón de tipos. Claro, les iba a preguntar sobre justamente en el entrenamiento que ustedes tienen, imagino, se considera para este tipo de casos la posibilidad de enfermedades o de, Sí, o de algún tipo de contagio de algo. exacto. ¿Eso puede estar pasando o puede pasar en lo sucesivo en Venezuela? Sí, podría pasar, Nosotros cuando fuimos, no para alarmar, pero sí podría tranquilamente pasar. Sí, Marcos. nosotros cuando fuimos ya se nos estaba advirtiendo de que podría existir cólera y malaria. De hecho, Mm. nosotros tuvimos alguna medicación previa y medicación posterior a la misión. Sí, y hay centros de salud que están preparados porque me imagino también abarrotados y colapsados.
sí, hay Son de centros de campaña. salud, De son campaña. de campaña. Nosotros Claro, pegados a nuestro campamento había un hospital de campaña de Inglaterra, Inglaterra. que realmente era monstruoso lo que tenían. Ujú. Increíble la cantidad de cosas que tenían. Sí. Marcos, y con relación a la relación que ustedes tenían con la gente que habría sobrevivido, que no eran ni siquiera heridos, pero que tenían o familiares o que habían perdido su casa, ¿qué es lo que vieron? Porque yo, mirando desde aquí, y me imagino, recién Ezequiel decía, lo que se ve de acá es el 5%, me imagino que sí, pero veía a la gente desamparada que había perdido todo, aún no teniendo una víctima cerca o cercana, estaba absolutamente desamparada y las plazas estaban llenas de carpas y me imagino la situación de angustia, de desorientación. Cuénteme un poco desde lo que palparon de lo humano, ya no de lo material. Marcos. Sí, sí, cuando llegábamos al frente, o sea, esto que yo les decía que estábamos haciendo, 200 metros del lugar, de los lugares de trabajo que nos tocó, eh, por cada edificio que pasábamos, en la mayoría había, en principio no entendíamos, después los mismos rescatistas de la zona, los locales, nos comentaban cada historia, básicamente. Él está acá porque no tiene dónde irse porque se quedó sin vivienda y la mujer está acá con sus hijos, o sea, no tenía más tampoco que esperar a recuperar los cuerpos, que es el cierre que busca la mayoría. Eh, entonces, esa situación se repetía por cientos en esos metros. La verdad que en cada lugar había una o dos personas, había tres, cuatro, cinco carpas frente a cada lugar. El gobierno de Venezuela lo que hacía es intentar reubicarlo, darle algún lugar, darle comida también. Pero bueno, muchos de ellos no se querían ir del lugar. Y en otras situaciones nos tocó que el mismo rescatista local, el bombero local, el de protección civil que estaba ahí, me tocó a mí preguntarle, bueno, cuando vos te vayas, cuando venga tu relevo, avísame, así los coordinan con el líder nuestro que estaba en el lugar. Yo justo había estado charlando con el muchacho, del lado, no como brigadista operativo, sino del lado de seguridad. Estoy en el área de seguridad, de la parte de seguridad y higiene, ¿no? En la parte del cuidado de los brigadistas. Y así que había estado charlando bastante durante todo el día y le hice este comentario y me dice, no, yo no me voy de acá. Mis familiares están ahí adentro, yo no me voy a ningún lado hasta que lo saquemos. Entonces, esa situación también, que por ahí es un poco Sí, choqueante. muy fuerte, muy fuerte. Ezequiel, me imagino que debe ser la experiencia más tremenda que les ha tocado vivir como bombero, ¿no? Por la magnitud más que nada. Sí, es la más fuerte. Estuvimos en Villa Gesell, en el derrumbe del hotel. Eh, bueno, yo no estuve como bombero, no era bombero, me tocó estar colaborando desde afuera cuando fue Calle Salta, fue un poco lo que me llevó a estar donde estoy hoy. Y ver eso, la verdad que sí, fue lo más fuerte que me pasó en la vida. Lo que Ujú. pasa que también nos sirve, eh, aprendimos mucho durante lo que fue los días de trabajo, aprendimos mucho, observamos un montón y nos traemos muchas imágenes que pudimos hacer sin, no la parte, no de forma morbosa, sino de la parte de las estructuras para seguir estudiando, porque vimos muchos tipos de colapsos. Entonces, bueno, nosotros seguimos estudiando justamente de eso y aprendiendo sobre eso, porque el día de mañana pasa en otro lado, Dios no lo permita, sepamos con qué nos podemos encontrar, a lo que vamos y todo eso. Claro, más allá de la tremenda desgracia, ustedes del lado profesional lo que han tenido un gran aprendizaje de cómo son las Sí, cosas en este tipo de situaciones como para trasladarlas a cualquier otra situación que se pueda dar. Es una experiencia increíble, y seguir mejorando. dolorosa, pero valiosa desde lo profesional inclusive. Sí, porque somos personas, somos 40 personas que fuimos y hay cosas que se nos pueden pasar
Entonces vos siempre vas mejorando y que en una práctica o en una inducción no la vas a ver nunca. Y bueno, nos encontramos con todo esto. Nos abocamos a trabajar, metimos todo nuestro conocimiento en todo lo que pudimos hacer y de eso aparte nos llevamos una enseñanza terrible para poder seguir compartiéndole a la gente que no pudo viajar, que quedó acá en Argentina. Vuelvo a repetir, somos 120 aproximadamente, y seguir estudiando sobre el tema y metiéndole para que sea mejor, cada vez mejor el trabajo nuestro. Ezequiel, Marcos, felicitaciones, es admirable lo que hacen verdaderamente. Yo les quiero agradecer además el tiempo que nos dedicaron para poder contarnos esto, así que muy amables y muchas gracias y de nuevo felicitaciones. No, por favor. No, gracias a ustedes. De mi parte, gracias a ustedes. Y bueno, agradecer a nuestra federación, que también confiaron en nosotros y pudimos ir a nuestros cuarteles. Cada uno tiene su cuartel. Bueno, perfecto. Gracias nuevamente. Los saludo y les dejo un abrazo cordial. Hasta luego. Gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, admirable realmente, como decía, la tarea que han hecho estos 40 brigadistas, estos 40 rescatistas, estos 40 bomberos santafesinos que han estado trabajando en Venezuela. Espero que, como a mí, les haya servido la conversación. Volvemos a encontrarnos en la próxima. Que pasen bien. Chao.